La vida transcurre tan rápido y tan despacio, pero ambas al mismo tiempo. Hemos visto pasos y pasos que han sido igual de importantes para nuestros mundos. Mundos semejantes, mundos complejos de entender, pero que hemos estado conectando desde hace tiempo. La ciencia y su avance nos ha permitido obtener las herramientas necesarias para fortalecer este vínculo. FAPASA, líder en certificación internacional, dedicados al desarrollo de medicina de vanguardia, producida bajo rigurosos estándares de calidad, con avanzada tecnología y gracias al esfuerzo de profesionales paraguayos altamente capacitados. Ese esfuerzo nos ha llevado a obtener a lo largo de nuestra historia importantes certificados y reconocimientos a nivel internacional. Trabajando y creciendo por medio siglo, aunando esfuerzos por la industria farmacéutica en el Paraguay, promoviendo el talento y retratándolo en materia enfocadas hacia el cuidado de su salud. Hemos decidido llevar nuestro emblema a otros rincones, con la firme intención de expandirnos hacia nuevos horizontes, compartir nuestros mejores logros con otras naciones, traspasando fronteras y llegando cada vez más lejos. FAPASA, líder en certificación internacional. Sabemos que la artrosis es una enfermedad compleja y desafiante, y que los pacientes, al enterarse que la padecen, pueden deprimirse y, como consecuencia de la artrosis y la depresión, descuidarse, dejar de disfrutar, perder capacidad funcional y calidad de vida. Para evitar todas estas consecuencias, nuestro laboratorio cuenta con el fármaco con mayor aval para tratar los síntomas de la enfermedad, ralentizar el avance de la patología y, al mismo tiempo, cuidar el sistema cardiovascular y la salud global del paciente. Estamos convencidos que, al poner a su disposición este medicamento para su prescripción a pacientes con artrosis, les dará la oportunidad de volver a vivir la vida como se merecen, plenamente. Ayude a sus pacientes a tratarse bien. Están viéndonos, sintonizándonos en vivo a través de las diferentes plataformas. Tengo entendido que estamos vía Zoom, en algunos casos a través de diferentes redes sociales, diferentes plataformas digitales que nos permiten hoy poder llevar mucha información realmente, mucho contenido, mucha evidencia científica, mucha experiencia también por parte de un grupo diverso de profesionales con quienes tenemos el agrado de compartir en este primer foro nacional del dolor. Estamos orgullosos de poder acompañar a FAPASA en la primera edición del Foro Nacional del Dolor. Este evento se realiza en el marco del Día Mundial del Dolor, celebrado justamente hace poquito nomás, este domingo 17 de octubre. Como médicos sabemos que el dolor es la primera causa de consulta y generalmente es el que mueve al paciente a acudir al consultorio. Más que nunca tenemos que estar actualizados porque esto necesitamos entenderlo de manera profunda, de manera adecuada, con la evidencia y la actualización que corresponde. La empresa FAPASA organiza un evento único en Paraguay, es el primer Foro Nacional del Dolor en conjunto y con el auspicio de 9 sociedades científicas: Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, Sociedad Paraguaya de Geriatría, Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, Sociedad Paraguaya de Cirugía, Sociedad Paraguaya de Anestesiología, Sociedad Paraguaya de Traumatología, Reumatología, Neurología y Sociedad Paraguaya de Gastroenterología. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes que forman parte de esta primera gran edición del Foro Nacional del Dolor. El día de hoy estaremos abocados, como ustedes saben, vamos a partir esto en 2 grandes temas: el dolor agudo, que vamos a estar abocados el día de hoy. El día de mañana vamos a estar hablando a profundidad acerca del dolor crónico. Entonces, tenemos médicos que son expertos a nivel local. También nos está acompañando
desde afuera, desde un invitado digo, bien internacional, especialista en dolor, como lo es el doctor Gustavo Blanco, a quien en breve les estaré presentando también. En conjunto estaremos debatiendo sobre el dolor, desde sus diferentes perspectivas. Así que sin dar muchas vueltas, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestros honorables invitados, quienes nos acompañan el día de hoy. Y sí, por favor, les recibimos con un fuerte aplauso al doctor Hugo Celauro, el doctor Jesús Palacios, el doctor Ronnie Dávalos Gosling, la doctora Maya Ortiz, el doctor Donovan Melgarejo y el doctor Celso Fretes. Para que vayamos descontracturándonos un poquitito dentro de la estructura clásica de los congresos, de los foros, de los seminarios, pueden sentirse libres también ustedes de que generar alguna pregunta, si es que la cosa amerita. Tenemos también a través del contacto vía Zoom que estamos teniendo, tenemos un panel aquí de personas que van a estar del otro lado preguntando, y también el acompañamiento del doctor Gustavo Blanco. Yo no sé si está saliendo de fondo el doctor, en dónde está, pero él está de Argentina conectado también ya, quien nos va a estar ayudando, interviniendo en los diferentes temas para aportar un poco algo de su experiencia y su gran conocimiento. Bueno, hoy en primer lugar vamos a tener un par de preguntas para cada uno de los referentes aquí. Vamos a iniciar un poco con el doctor Hugo Celauro. El doctor Hugo Celauro es representante de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, especialista en medicina interna, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y presidente de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis. Con el doctor vamos a estar hablando acerca de las diferencias de los AINES no específicos y los COX-2. Doctor, ¿cuál es la diferencia puntual de los AINES no específicos y los COX-2 selectivos? Y si también nos podés responder cuándo y cómo podríamos indicarlo. Buenas noches, David. Encantado de estar aquí con tan selecto grupo de colegas y con un auditorio donde hay tantos amigos. Debo hacer un descargo de conflicto de intereses. Yo soy el director médico de la corporación Siegfried y como tal también tenemos mucha experiencia en manejo de medicación para el dolor. Específicamente, yendo al tema, la medicación del dolor agudo es un tema que nos atañe a todos los especialistas. Yo creo que no existe una especialidad que se salve de tener que tratar dolor agudo. Desde el pediatra, pasando por el internista, el médico de familia, los cirujanos, los traumatólogos, nadie está exento a eso. De modo que es muy interesante hacer la diferenciación entre un AINES y un COX-2. Los AINES o antiinflamatorios no esteroideos, como su nombre lo indica, son un grupo heterogéneo de moléculas que funcionan por inhibición de la prostaglandina 1 y 2. Al efectuar esta inhibición, estos productos tienen efectos beneficiosos en el dolor, pero también tienen efectos indeseables en la molécula inhibida de la prostaglandina 1, que se encuentra como protectora del estómago y de otros tejidos. Por lo tanto, un concepto importante que tenemos que manejar de entrada es que ni los AINES ni los COX-2 son drogas diseñadas para un periodo prolongado de tiempo. Son drogas diseñadas para un periodo corto de tiempo, digamos limitado a 2 o 3 semanas, mientras se resuelve el episodio agudo. Ya me supongo que mañana cuando se hable de dolor crónico veremos una serie de otros productos, otras moléculas que están mucho mejor diseñadas para el manejo del dolor crónico. Pero específicamente en el dolor agudo, ¿qué es lo que diferencia grande? Desde su lanzamiento, los COXIP, que son los inhibidores de la COX-2, fueron más o menos identificados como el AINES que no causa gastritis, y eso no es tan cierto. Son medicación segura en la cual se pueden utilizar dosis muy altas sin ningún riesgo para el paciente, y efectivamente, al no inhibir la prostaglandina 1 y solamente la 2, son productos que producen analgesia en muy buena calidad y durante un buen periodo de tiempo, sin necesidad de agredir al sistema vascular, a la mucosa del estómago, al cerebro y a otros sistemas donde existen prostaglandinas 1. Por lo tanto, son drogas muy útiles en el manejo del dolor agudo, igual que lo son los AINES con las precauciones apropiadas. Por ejemplo,
De todos los AINES que tenemos, probablemente el meloxicam es el mejor inhibidor de la prostaglandina 2 que inhibe poco a la 1. Tal vez por ese motivo sea una droga de preferencia para utilizar en cierto tipo de dolor crónico que se agudiza. Pero el mensaje que hay que mantener siempre, creo yo, sobre todo cuando tenemos un grupo heterogéneo de auditorio, es: no debemos prolongar demasiado tiempo la duración del tratamiento, ni con un AINES ni con un COX-2. Hay trabajos científicos que hablan de utilización de ciertos COX-2 durante más de un año, pero realmente son muy pocos y es exponerle al paciente innecesariamente, habiendo un repertorio muy adecuado de medicación para el dolor crónico. Entonces yo te diría que la mejor indicación que podemos hacer es en el paciente agudo, ya sea en combinaciones. Hay combinaciones muy interesantes de ibuprofeno con paracetamol que funcionan en mecanismos diferentes. No conviene mezclar un AINES, un piroxicam, por ejemplo, no conviene mezclar con un COX-2, no tiene sentido, pero sí se puede combinar con un paracetamol porque el mecanismo de acción es diferente. Y esas medicaciones en agudo funcionan muy bien. Ahora, lo que sí hay que tener siempre en cuenta es que tanto los AINES como los COX-2, sobre todo los AINES, son drogas que hay que tener cuidado en el paciente con una hipertensión descompensada. Por lo que hablé de la inhibición de la prostaglandina 1, ¿verdad? Esos receptores de prostaglandina 1, si se utilizan dosis muy altas de analgesia, solamente de AINES, se corre el riesgo, ya sea por el propio AINES o por la forma farmacéutica con sodio, de que el paciente desarrolle una hipertensión, no diría descontrolada, pero por lo menos desagradable, más aún si es un postoperatorio o un paciente internado o un traumatismo en una abuelita que ya era hipertensa y a lo mejor ya no venía tomando bien su medicación antihipertensiva. Esas son situaciones en las cuales tenemos que tener cuidado. Pero en líneas generales son drogas seguras, hasta en dosis altas, podemos utilizarla con mucha confianza y es muy poca la posibilidad de que tengamos un efecto desagradable. Excelente, excelente. Muchas gracias, doctor. Una pregunta un poco también, que hoy vemos que hay muchos pacientes polimedicados y es cierto. la interacción por ahí pasa a un segundo plano a la hora de prescribir un fármaco. ¿Hay alguna interacción que tengamos que tener en cuenta a la hora de prescribir el horario o el momento en el que podamos o tenemos que alejar de ciertos fármacos? Tanto como interacción, ¿no? Es recomendable que un inhibidor de COX-2 no se consuma con el estómago lleno y es recomendable que un AINES no se le indique a una persona que tenga o una úlcera activa o una discrasia sanguínea. Pero fuera de esas precauciones, mayormente no hay un efecto colateral intenso con el resto de los medicamentos. Excelente, perfecto. Gracias, doctor. Gracias, David. ¿Alguna pregunta acá de los colegas, de los presentes? También en Zoom pueden sentirse libres de hacer alguna pregunta. Yo le voy a presentar un poco también al doctor Gustavo Blanco a continuación, que tengo entendido él va a estar haciendo algunas intervenciones también dentro de cada uno de las respuestas de nuestros invitados. Estaba diciendo recién, tenemos 15 minutos como para poder desarrollar cada tema. Sé que pueden sentirse libres sin problemita de poder interactuar. El doctor Gustavo Blanco es jefe de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento del Dolor en el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Es el creador del Centro del Diagnóstico y Tratamiento del Dolor de la Fundación Favaloro en el año 2003. Director del Curso Superior de Posgrado de Medicina del Dolor de la Universidad Favaloro. Profesor adjunto a cargo de la asignatura de Medicina del Dolor en la carrera de Medicina de la Universidad Favaloro. Y aparte tiene múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Con un fuerte aplauso también, por favor, si le damos la bienvenida al doctor Gustavo Blanco. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? El día de hoy, por suerte, muy bien. Estaba esperando este momento para compartirlo con todos ustedes y ya que no pude viajar, al menos estar comunicados de esta manera. Siempre me gusta ir por esa tierra de ustedes, así que realmente lo extraño. Quería hacer un comentario con respecto a esto que decía Hugo recién. Dejó pasar una nota muy especial en el comentario que hizo acerca de la asociación con el paracetamol.
En los últimos años se vio que el paracetamol, por su mecanismo de acción tan especial, es tal vez la droga ideal para acompañar a cualquier otro analgésico. En la práctica diaria nos vamos a encontrar con que si le proponemos el uso de paracetamol a una persona, nos va a decir, no, ese no me hace nada. Y tenemos que explicarle que el beneficio del paracetamol, por su acción a nivel del sistema nervioso central, hace que le dé más potencia analgésica a las otras drogas. Tanto las que usamos predominantemente en pacientes agudos, como los antiinflamatorios o los opioides menores o inclusive los opioides mayores. Y esta potenciación es muy importante porque en el caso del antiinflamatorio, lo que vemos nosotros es una combinación funcional de la analgesia. El antiinflamatorio va a ir a actuar donde se genera el fenómeno de daño, donde se genera la inflamación, y el paracetamol va a actuar en el otro extremo, donde se percibe el dolor. Entonces, esa es la explicación de por qué la sinergia analgésica es tan importante. Y lo que antes era un hecho aislado, hoy en día, para tratar un dolor, es casi una obligación para tener mejor rédito. Cuando asociamos cualquier antiinflamatorio con paracetamol, vamos a tener mucha más eficacia que si usamos solo uno u otro. Con la gran ventaja del concepto actual de la medicina del dolor, que es lo que llamamos polifarmacia racional, que usando 2 o más drogas de distinto mecanismo de acción, tenemos el beneficio de usar menos cantidad de cada una de ellas y menos efectos tóxicos. Y coincido con Hugo, no debemos asociar antiinflamatorios. Usamos el que le sirve a la persona, pero sí le agregamos paracetamol para tener más potencia analgésica. Excelente, muchas gracias, doctor. Acá también preguntan desde el chat que estamos en vivo a través del Zoom. ¿Qué opina, doctor, acerca de la combinación de AINES con opioides? Para mí la pregunta... Para el doctor Hugo Celauro, sí, para el doctor Hugo Celauro. La utilización de AINES con opioides es muy útil, sobre todo aquellos pacientes que están con un dolor agudo. Así como dice el doctor Blanco, el paracetamol con un AINES es una combinación excelente, liberada prácticamente de ningún riesgo. Ya con los opioides hay que tener un poquito más de cuidado porque hay pacientes que reaccionan más violentamente en el mareo o en la somnolencia con algún opioide. Pero una cosa que no hay que tenerle miedo a los opioides, tanto menores como mayores, es el miedo habitual a la dependencia. Eso es rarísimo. En un postoperatorio, por ejemplo, de una cirugía de rodilla, que es una cirugía muy dolorosa, es frecuente ver que sobre todo los especialistas del dolor utilizan sin miedo una medicación opioide endovenosa combinada con un antiinflamatorio que puede ser en goteo o puede ser a horario. Lo que no hay que hacer, lo que está mal, es lo que se considera, digamos, una pésima manera de encarar el dolor agudo, es dejar la analgesia solamente según necesidad. Y eso funciona por los receptores mu que están en el tronco. Cuando los receptores ya están ocupados por el dolor, tarde piaste pollito. Entonces, lo que hagas para calmar el dolor es cuesta arriba y cuesta muchísimo más calmar el dolor de ese paciente que si ya hubieras ocupado esos receptores con una molécula, sea la que fuere. La molécula que tengas y la que el paciente necesite, como dice el doctor Blanco, será la adecuada. Pero lo que no hay que hacer es solamente una medicación analgésica reactiva, porque para cuando llega la analgesia ya el paciente está tremendamente dolorido. Totalmente. Tengo entendido que ayer en el foro que estuvimos haciendo también con el doctor Gustavo Blanco, él estuvo hablando al respecto. ¿Tendrías algo para aportar al respecto también, doctor? El doctor Gustavo Blanco, que creo que está todavía ahí conectado. Sí, estoy acá. La industria nos ha generado una serie de propuestas muy interesantes para asociar opioides con antiinflamatorios. De todas maneras, uno tiene que plantearse que lo que hay que utilizar es lo que el paciente necesita. Y la sensibilidad de cada persona es diferente. Por eso yo prefiero al menos titular la medicación opioide yendo de a poco, y si encontré una dosis que coincide con algún preparado, algún producto que ya los asocia directamente, lo puedo poner en práctica y usarlo directamente. Pero las fórmulas fijas a veces se exceden en uno o en otro. Por eso el concepto en dolor es titular la cantidad de medicación que alguien necesita.
Y sí, han salido asociaciones en el mercado de diclofenac con tramadol. La asociación clásica de tramadol con paracetamol no incluye antiinflamatorios porque el paracetamol no es antiinflamatorio, por más que en los libros de farmacología siga figurando dentro de los fármacos antiinflamatorios, pero no actúa como antiinflamatorio. Entonces, sí tenemos sobre todo la asociación esa, la asociación de tramadol con algún antiinflamatorio o tramadol con el paracetamol. Fíjense ustedes lo que yo les decía antes. Los preparados comerciales que tienen tramadol con paracetamol asociado tienen menos cantidad de tramadol y equivale al comprimido estándar de 50 miligramos, pero ahora con 37,5, porque el acompañamiento del paracetamol le da más potencia analgésica. Eso significa menos dosis, menos efectos adversos y demás. Entonces, el planteo es, y sobre todo con lo que decía Hugo recién, en el paciente que tiene una lesión reciente, cada vez que hay una lesión a nivel corporal, la respuesta nativa del organismo es la inflamación, para querer reparar los tejidos dañados. No debería existir un programa de analgesia vinculado a lesiones, ejemplo posoperatorio, de lo cual ya vamos a hablar luego, que no reúna la unión de un antiinflamatorio y un analgésico. Y en este caso, si el dolor es importante, como se planteó una cirugía que comprometa el tejido óseo, el tramadol como primera instancia, porque viene en presentación parenteral en nuestro medio, opioides más fuertes, es una indicación precisa junto con el antiinflamatorio. Perfecto. Justamente para la gente que está interactuando con nosotros también, el doctor Gustavo Arbo está haciendo una pregunta interesante y te quiere escuchar un poquitito y conocer tu experiencia al respecto, doctor Gustavo. Dice, me gustaría saber la experiencia del doctor Blanco con Nefopam y derivados fentanilos. No tenía nada que hacer el doctor Arbo ahora, justamente. Bueno, no importa, lo tomo con cariño, así que, bueno, expliquemos. A punto de partida de la experiencia que vivieron Estados Unidos, Canadá y países de Europa con el abuso de los opioides y sobre todo con el fentanilo del mercado negro y demás, en ellos se generó un movimiento que produjo una serie de cambios a nivel mundial. Y ustedes van a ver en reuniones, en revistas, en congresos, que propugnan muchas veces la anestesia sin opioides, libre de opioides o con escasa cantidad de opioides. Ese es un problema cultural de ellos, porque Estados Unidos, Canadá, Europa y los países más avanzados de Asia consumen el 80% de la producción mundial de opioides. Toda Latinoamérica consume el 6% de la producción mundial de opioides. Por lo tanto, ya sabemos que ese problema no es nuestro. Pero más allá de todo eso, surgieron alguna serie de drogas que pretendieron reemplazar al uso de los opioides. Y a mí me encanta hablar con los anestesiólogos que colocan el fentanilo y todas las variedades que han venido después, que les brinda una tranquilidad absoluta, una estabilidad hemodinámica, no tienen inconvenientes. Van a encontrar una vez cada 3 reencarnaciones, una rigidez del tronco, del tórax y demás. Entonces, cambiame eso por la asociación de dexmedetomidina, paracetamol, sulfato de magnesio, Nefopam y lidocaína intravenosa. Porque esa es la propuesta de cambio de figuritas que hacen. Y no hay experiencia en nuestros medios francas con todo eso. Ustedes en Paraguay creo que son el único país en toda Latinoamérica que tiene Nefopam, que también hay en Vietnam, en Bélgica y en algunos otros países más. El Nefopam es una sustancia que actúa inhibiendo recaptación de serotonina, de noradrenalina, de dopamina y tiene 3 o 4 acciones más. La experiencia mundial es muy escasa, por más que se propugna que sea utilizado, pero para poder reemplazar la anestesia del fentanilo y sus derivados, van a tener que usar todas esas otras. La dexmedetomidina ya se ha desarrollado un poco más, el paracetamol intravenoso lo conocemos más, pero yo no conozco muchos centros que traten el dolor con 40 miligramos de infusión de sulfato de magnesio o con lidocaína intravenosa en una infusión de 1.5 miligramos kilo
a pasar en 30 minutos para poder reducir la activación simpática del paciente, que es lo que hace justamente la dexmedetomidina y que me permite tener la estabilidad del paciente en la cirugía. Por lo tanto, está muy bien el Nefopam. Yo no tengo experiencia directa porque no hay en Argentina. Lo conocí porque tuve la suerte de conocerlo en su lanzamiento, en un evento que se hizo en Dinamarca hace unos años atrás, pero no ha aprendido, no ha tenido desarrollo. Y ustedes tienen la ventaja, y además tiene una ventaja grande, que no es de alto costo. Entonces probablemente deberíamos hacer prevalecer la intención de tratar a los pacientes con esto. Es la experiencia que yo tengo, es el aprendizaje que pude hacer. Totalmente. Ojalá le sirva al doctor Arbo. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Blanco. Bueno, y así damos por concluido al primer tema que hace referencia a las diferencias de los AINES no selectivos y los COX-2. Pasemos al segundo invitado de la noche. Él es el doctor Jesús Palacios, representante de la Sociedad Paraguaya de Traumatología y Ortopedia, especialista en traumatología, actual vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Hombro y Codo, secretario científico de la Sociedad Paraguaya de Ortopedia y Traumatología. Estará desarrollando con nosotros el tema dolor por traumatismo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Excelente. Buenas noches a todos. Veo algunos colegas de la especialidad. Encantado. Tenemos dos preguntas para el doctor. La primera es, tratamiento del dolor postraumático inmediato articular sin lesión ósea. Y la segunda, la analgesia vinculada a las artroscopías. Pero primero vamos a la primera pregunta. Nosotros clásicamente recordamos para una guía de tratamiento es una sigla en inglés que es RICE, ¿sí? Reposo, que dependiendo de la lesión puede ser descarga del peso ayudado con muletas o andadores, hielo, esto no va a inhibir la inflamación, no va a inhibir el edema, indicado generalmente en sesiones de 15 minutos para evitar el efecto contrario, compresión y nuevamente dependiendo de la lesión puede ser una inmovilización de la zona con una férula, con un enyesado, si es que amerita, y luego no olvidar la elevación del miembro. Muchas veces olvidamos elevar el miembro y esto nos provoca más edema y el edema nos provoca más dolor. Okay. Bueno, en relación a esta pregunta le tenemos al doctor Blanco si quiere intervenir. Doctor, en relación a tratamiento del dolor postraumático inmediato articular sin lesión ósea. Como decía Jesús, realmente es importante porque es una patología de alta prevalencia para los que hacen la parte de traumatología o emergencias, que es de todos los días este tipo de paciente. Y a veces nos apuramos un poco a tomar alguna medida. Y una medida que se utiliza muy frecuentemente es el uso de antiinflamatorios. Los antiinflamatorios favorecen un poco la alteración de la función plaquetaria. Y yo preferiría tener una evaluación hecha adecuadamente por el traumatólogo antes de a una lesión articular agregarle antiinflamatorios que a lo mejor si hay sangrado lo puede potenciar y complicarme el daño local. Entonces creo que la participación del traumatólogo es fundamental en eso para definir el nivel de daño que tiene esa articulación. Y después las medidas, como decía Jesús, que son las medidas, fíjate que no hizo falta darle ninguna medicación al paciente. Pero nos olvidamos de las medidas no farmacológicas del tratamiento y son tan importantes como las farmacológicas. Así que eso para mí es fundamental. Excelente, gracias doctor. En cuanto a la analgesia, doctor Jesús Palacios, vinculada a las artroscopías, ¿qué tenemos al respecto? Nosotros utilizamos una anestesia multimodal. Nos metemos un poco en el campo de la anestesia y hacemos como un cóctel, un preparado donde diluimos 100 ml de suero fisiológico, un frasco de ropivacaína, media ampolla de adrenalina, una ampolla de ketorolac de 30 miligramos
Y hay algunos colegas que incluyen o no corticoides a eso. Yo utilizo el corticoides, pero un refuerzo a las 8 horas postoperatoria. Y eso le infiltramos periarticular en todo el tejido blando y funciona muy bien. Y es para justamente evitar morfina, derivados opiáceos, y para que el paciente se incorpore lo antes posible, movilice lo antes posible las articulaciones, evitar náuseas, vómitos, Totalmente. para una rehabilitación mucho más precoz. Tenemos muy buenos resultados. Excelente. En Argentina, doctor Gustavo Blanco, en tu experiencia, ¿qué tal es parecida la analgesia para estos casos? Sí, generalmente se pretende hacer esto que decía Jesús de la analgesia multimodal, concepto de Kellett y Dahl del año 1993, que hacen las primeras publicaciones y que realmente ha cambiado el paradigma del tratamiento de la analgesia, anestesia vinculada a los procedimientos. Y en este caso, cuando tienen que hacer artroscopías, es muy importante la participación de los bloqueos tronculares o bloqueos regionales. Lo que hace Jesús con este procedimiento es anestesiar toda la región y demás, y esto es importante. Lo único que plantearía yo, porque no me quedó en claro de lo que decía Jesús, es hacerle una pregunta: si esta infiltración la hacen antes del procedimiento o la hacen después del procedimiento, porque puede servir también como reservorio de analgesia a posteriori y desinflamar con el corticoide y tener el ketorolac y demás, pero también sirve como parte de la anestesia que uno hace antes. Y por supuesto, también anestesia radicular, anestesia peridural y todo eso puede participar. Utilizar distintos mecanismos anestésicos para llegar al mejor resultado y tener una rápida rehabilitación es la base hoy en día de este concepto. Excelente. En realidad, a veces depende de la cirugía. Si vamos a lo que es a la pregunta de artroscopía, sí, hacemos después, o en general hacemos al terminar. Pero si estamos haciendo una cirugía de recambio articular, podemos hacer durante, en el medio del procedimiento, antes de la colocación de los componentes finales. Perfecto. Justamente teníamos un par de preguntas. Si me pueden subir un poquitito más la pantalla de las preguntas, porque de repente aparecieron 3, 4 de ellas. A ver, un poquitito más. Una pregunta bastante interesante. ¿Qué hacer en el postoperatorio cuando el paciente tiene mucho dolor? Sí, disculpame, doctor Jesús Palacio. Bueno, normalmente nosotros indicamos una analgesia común y luego indicamos analgésicos de rescate, ¿sí? Y ahí sí nos vamos ya a los opiáceos que normalmente no indicamos, ¿sí? Perfecto. Intentamos evitar. Se intenta evitar. Perfecto. Ahí tenemos un par de intervenciones también en Zoom. Tenemos la analgesia preventiva. Dice, es el tema, dice Luis Casati. Están, bueno, un poquitito más arriba si me pueden poner también. Dice Víctor Vichy, aún la efectividad de los AINES, la multimodal es la tendencia. Utilizar la técnica intervencionista junto a los AINES es lo efectivo, independientemente de si el dolor agudo quirúrgico traumático es muy efectiva, dice. Bueno, alguna cosita más que acotar por parte del público también. Siéntanse libres de realizar alguna consulta aquí los presentes. ¿Quedó todo claro? Sin duda alguna. Pregunta, sí. Perfecto.
AINES en el prequirúrgico, entonces es la pregunta del doctor, que está aquí también. Si puede repetir el micrófono, por favor, doctor. Hola, sí. Experiencia del uso de AINES antes del procedimiento quirúrgico. Personalmente, cuando hago cirugías de anestesia local, el uso de ciertos elementos como el ketorolac o ibuprofeno o paracetamol, a veces evita que aparezcan dolores intensos en el postoperatorio de estos pacientes. No sé si hay alguna experiencia, si funcionaría realmente. Quiero escuchar un poquito la opinión de ustedes. Gracias. Adelante, doctor Hugo Celauro. Sí, respondiendo al doctor, es útil y es una cosa que los internistas pues recorremos el hospital de punta a punta y nos encontramos con todos los especialistas. Generalmente los especialistas están confinados a su sector, pero el internista pues es como el ratón de biblioteca del hospital y nos encontramos con el urólogo, el traumatólogo, el neurocirujano, el oncólogo. Entonces, de cada uno aprendemos un poquito y lo que mencionó el doctor es muy frecuente, por ejemplo, en una cirugía que es de bajo riesgo, pero que duele mucho si no se toma esa medida de utilizar ya un AINES antes de la cirugía, que es la postectomía. Los urólogos por tiempos inmemoriales han indicado ya un AINES antes del procedimiento, más aún si van a hacer la postectomía con anestesia local, tal vez con regional. El tema está que cuando pasa la anestesia local, el paciente se ve cuadriculado por el dolor, si es que no utilizó la medicación antes de la cirugía. Entonces, yo he visto que muchos de los urólogos recomiendan a su paciente una dosis de, por ejemplo, de un diclofenac 1 a 2 horas antes del procedimiento y el paciente lo sobrelleva mucho mejor y de ese horario que tomó ya empieza a contar el horario en el que debe seguir la segunda dosis y así sucesivamente. No tienen, aún trabajando en un área tremendamente vascular, no tienen complicaciones vasculares porque la hemostasia es relativamente sencilla de hacer y como dije, es una cirugía de bajo riesgo, pero tremendamente dolorosa si es que no se le tiene al paciente con esas precauciones, igual que con la vasectomía. Perfecto, gracias, doctor Hugo Celauro. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna intervención por parte del doctor Gustavo Blanco para dar por cerrado este segundo tema. Doctor Gustavo. Mira, David, un comentario muy especial con esto que decían recién. Históricamente, uno sabe que la programación de las cirugías generalmente te remiten a que una semana antes se suspenda la aspirina y 24 o 48 horas antes otros antiinflamatorios que el paciente esté usando habitualmente. Eso es un concepto más quirúrgico y por supuesto me da gusto escuchar estas opiniones de ustedes porque el planteo que hacen la mayor parte de los cirujanos es que al inhibir la función plaquetaria los antiinflamatorios, lo que van a tener es más sangrado en napa. Yo no conozco todavía a alguien que haya tenido que ser transfundido por el sangrado en napa que produce el uso de un diclofenac antes de la cirugía. No obstante ello, hay un concepto a tener en cuenta. La injuria quirúrgica, la lesión quirúrgica, va a producir inflamación. Si el campo quirúrgico tiene ese babeo, ese sangrado en napa, para poder ver el área a operar, el cirujano va a tener que recurrir al electrobisturí y producir una lesión térmica, una quemadura. Eso es injuria térmica. Y eso va a favorecer más inflamación a posteriori y más dolor a posteriori. En el concepto de la prevención del fenómeno doloroso, lo que se ha propuesto hace ya unos cuantos años es la utilización de una molécula farmacológica que es el etoricoxib, que como tiene 24 horas de duración cuando uno utiliza 90 o 120 miligramos, se puede utilizar perfectamente bien 2 horas antes de cualquier procedimiento quirúrgico, ya sea periférico o central, y de esa manera vamos a tener una reducción de la inflamación que produce la cirugía, pero con una salvedad. Los inhibidores COX-2, los COX-IBs, no actúan sobre la función plaquetaria, por lo tanto no favorecen el sangrado. Entonces tengo un beneficio enorme con este producto con la aplicación preoperatoria.
Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Damos por concluido entonces así nuestro segundo tema, que era el dolor por traumatismo. Pasemos al tercer tema de la noche, de los 6 temas que nos competen hoy poder charlar. Estamos en compañía del doctor Rodney Dávalos. Él es el representante y presidente actual de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, especialista en anestesia, reanimación y dolor en el Hospital Central de IPS, Hospital Pedro Ernesto de Río de Janeiro y en el Hospital Clementino Fraga Filho de Río de Janeiro. Actualmente dedicado a la anestesia y el dolor, pero más a la anestesia que al dolor, me dijiste hace rato. ¿Eh? Así mismo, sí. Bueno, hoy tenemos con él el tema tratamiento del dolor, agudo, pre y posquirúrgico. ¿Tiene cabida, doctor, en nuestro medio latinoamericano la anestesia libre de opioides? Antes de pasar a la segunda consulta. Bueno, para empezar, bueno, buenas noches a todos, al público presente, el foro, doctor Gustavo Blanco, un placer conocerte. Realmente es un tema nuevo. Para empezar, hace unos días celebramos el Día Mundial de la Anestesia, que fue el 16 de octubre, Día Mundial, el 17 de octubre, Día Internacional del Dolor. Felicidades a los algolos, realmente a todos los médicos que tratan el dolor. Y celebramos aquel día porque, o sea, ese día el 16 de octubre porque fue la primera vez que se utilizó una anestesia en un acto quirúrgico. Eso fue en 1946. Después evolucionó mucho la anestesia, salieron diferentes tipos de gases anestésicos. Y llegó un momento que en 1960 empezaron a usar la anestesia balanceada, que básicamente se introdujo grandes cantidades de opioides, morfina y posteriormente algunos derivados de morfina, que actualmente hasta ahora se usan, fentanil, sufentanil, actualmente remifentanil, que es una herramienta importantísima dentro de una actividad quirúrgica. Posteriormente, en 1993 empezó a hablarse de la anestesia, en el 94 empezó a hablarse de la anestesia multimodal, bueno, o agarradora de opioides. Se vio, así como están hablando, que hay muchas complicaciones con el uso de opioides, sean depresión respiratoria, que sabemos que la depresión respiratoria puede llevar a la muerte del paciente, o quedaron con un daño cerebral muy importante. Entonces empezó a desarrollarse técnicas ahorradoras de opioides, inclusive después de un tiempo, en el 2004 se escribió en una técnica que es anestesia libre total de opioides, ningún microgramo dentro del cuerpo del paciente. Es muy interesante y cambió totalmente la percepción de nuestro trabajo como anestesiólogo. Nuestro trabajo es hipnosis, analgesia, relajación, amnesia obviamente, y el bloqueo simpático se da por los opioides, grandes dosis o pequeñas dosis, uso de remifentanil. Entonces, en el 2005 se describió un caso de un paciente que tenía que someterse a una cirugía bariátrica. El paciente pesaba 433 kilos, o sea, inmenso el paciente, una obesidad mórbida, y se negó a la anestesia peridural para ayudar a la analgesia postoperatoria. La idea era extubar rápido al paciente. Se sometió y se usó una serie de medicamentos que bloquean el sistema simpático de forma directa, indirecta, uso de bloqueadores antiinflamatorios, uso de lidocaína y otras drogas como receptores N-metildiaspartato y los GABAérgicos, la gabapentina y la pregabalina. Entonces se demostró, bueno, que se puede hacer una anestesia totalmente libre de opioides. Es más, se describen muchísimos casos, sobre todo de cirugías bariátricas, en la cual se evita el uso de opioides por el peligro de presión respiratoria. En nuestro caso, si tiene cabida en Paraguay, tiene cabida. Puedo citar 2 casos, ¿verdad? Hicimos algunos pacientes de laparoscopía en pacientes obesos sin uso de opioides. Sí, en el postoperatorio hicimos algunos bloqueos anestésicos y muy buen resultado tuvimos. Y hace poco tuvimos con esto, el problema del coronavirus a nivel mundial, muchos pacientes estuvieron intubados mucho tiempo. Hay problemas respiratorios, pacientes desarrollaron obesidad, alteraciones renales, alteraciones de descompensación diabética. Y tuvimos un caso con un paciente que estuvo mucho tiempo intubado y aquí en Paraguay hubo problemas con el atracurio, el midazolam, el paciente sufrió muchísimo. Me pidió por favor no sentir nada y quería extubarse al terminar la cirugía, una cirugía de tráquea.
Se usó una cirugía libre de opioides con buen resultado. Anestesia general, se usó ketamina, demetomidina, pregabalina, AINES, con un buen resultado. Bueno, es básicamente eso, el uso, cambiando uno de los pilares de la anestesia, que es la analgesia, cambiamos por un bloqueo simpático. Y ese bloqueo simpático se produce por una serie de mecanismos, o sea, serie de medicamentos que tienen un efecto sinérgico entre sí y bloquean el dolor. Uno piensa, ¿cómo va a haber dolor? ¿Cómo puedo usar una pregabalina o lidocaína para endovenosa, no intramuscular, ni local, ni infiltración? Y bloquea totalmente, se puede producir un bloqueo total del sistema nervioso simpático y liberación de catecolaminas que obviamente son perjudiciales para el paciente. Entonces, de acuerdo a esta premisa, bueno, hay varias tablas o varios esquemas de tratamiento o tipo de anestesia que pueden realizar. Obviamente no, cada paciente es individual y no tenemos un libro, no una receta de cocina que podamos adaptar a cada paciente. Pero te puedo decir que se puede usar perfectamente, estamos empezando y espero que sea beneficioso para los pacientes. Qué espectacular, excelente. Gracias, doctor. Doctor Gustavo Blanco, no sé qué tenemos al respecto en Latinoamérica. ¿Es posible realizar una anestesia libre de opioides? Es bueno restringir el uso de opioides porque además los opioides actúan en estos pacientes por retardo de la metabolización que tiene, actúan impidiendo la acción de la musculatura cricofaringea, con lo cual favorece la depresión respiratoria y la apnea de estos pacientes, que tenemos que tener un cuidado enorme. Por lo tanto, ese paciente, el bariátrico, es justamente un paciente junto con el que viene usando opioides crónicamente, en los cuales el uso de esta sustancia, la ketamina, nos ha ayudado un montón para evitar el uso de opioides. No solo eso, sino que uno dice, ¿por qué la lidocaína? La lidocaína es una droga, es un anestésico local, pero tiene acción simpático-lítica. Y su mayor utilidad se da en lo que son las cirugías esplácnicas, sobre todo a nivel abdominal y sobre todo si es componente oncológico. ¿Por qué? Porque la inervación sensitiva de todo el lecho esplácnico se hace por las terminales nerviosas simpáticas que van a ir a la cadena ganglionar paravertebral simpática. Y de ahí se acoplan los nervios raquídeos y van al resto del sistema nervioso. Entonces, cuando yo evito la activación del sistema simpático, estoy evitando, sobre todo a nivel visceral, la manifestación de este dolor. Esa es la explicación de por qué. ¿Alguna? Sí, no, obviamente tiene indicaciones y contraindicaciones, ¿verdad? Obviamente las indicaciones son obesidad mórbida, se describen alergias a los opioides, cosa que nunca vi. También pacientes con apnea obstructiva del sueño y algunas que otras. Obviamente no hacemos en pacientes con alteración del sistema autónomo, hipotensión arterial, bloqueo de rama o algunos problemas cardíacos, obviamente, ni en pacientes politraumatizados y ancianos, obviamente, descartamos. No tenemos ninguna experiencia ni leí en pacientes pediátricos. Y bueno, eso básicamente lo que conozco de anestesia libre de opioides, realmente es un tema fantástico, como cambiamos la paradigma de nuestro trabajo y podemos ir puliendo de a poco para ver la satisfacción del paciente, ¿verdad? Excelente. Y referente a la anestesia postoperatoria, pre y postoperatoria. Bueno, pero tenemos que entender o saber lo que es la analgesia postoperatoria, lo que es el dolor. Pues estamos hablando del dolor y bueno, voy a definir rápidamente que sabemos todos que es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se acompaña a una lesión de tejidos presente o potencial, descrito en términos de tal daño. El dolor postoperatorio es un dolor
es nociceptivo, es multidimensional, producido de difícil tratamiento y de manejo global y multidisciplinario. Este dolor está presente en el paciente postquirúrgico por la cirugía en sí, complicaciones o por la enfermedad previa al paciente. Bueno, no dista mucho de la definición de la IAP, que es la Asociación Internacional de Estudio de Dolor, al que se complementan, diciendo que se produce por un daño tisular, consecuencia de una lesión directa o indirecta durante la cirugía, así como habló el doctor Blasco, puede ser por la manipulación quirúrgica, por quemar o por sustancias químicas pueden producirse ahí. Bueno, dentro de todo esto, o tanto sabemos del dolor, que actualmente la incidencia de dolor en el postoperatorio, la prevalencia es muy alta. En Estados Unidos se habla que existe un 60-70% que continúan con dolor, a pesar que conocemos mucho en neurobiología, neurofisiología del dolor. En Paraguay no tenemos datos específicos, pero no creo que estemos muy lejos de ello. Y bueno, tenemos que saber, hay factores predisponentes para el dolor. En nuestra práctica diaria, nosotros tenemos que atender al paciente atender qué tipo de dolor presenta o quién puede desarrollar un dolor. Entonces existen condiciones prequirúrgicas, intraquirúrgicas y postquirúrgicas. Usualmente se describen pacientes jóvenes, sobre todo mujeres. Antes pensábamos que la mujer tiene mayor tolerancia al dolor, pero no es tanto así, ¿verdad? La mujer de edad joven, pacientes con ansiedad, pacientes que tienen que someterse a varias cirugías, o que van a saber, o que saben que pueden ser sometidos a otros procedimientos posteriores a su cirugía. Los mismos intraquirúrgicos, todos sabemos que una hernia inguinal duele menos que una toracotomía o una lumbotomía, o una amilectomía en un niño, obviamente duele menos que en una amilectomía en un adulto. Artrodesis de tobillo, alus valgus, son cirugías, artrodesis de rodilla, cirugía de hombro, que habló el doctor Palacio, muy doloroso. Entonces, después hablo, y las postquirúrgicas, dolores postquirúrgicos, algunos tipos de dolores, sobre todo que hablamos recién del paciente que tiene que ser sometido a quimioterapia, radioterapia, o eventualmente algunas cirugías posteriores a su cirugía, tiene que volver a entrar, mastectomía y posteriormente tiene que hacer una mastectomía radical modificada, etcétera, cuadrantectomías. Entonces, ¿cómo enfocamos a estos pacientes? Hay un arsenal de medicamentos que podemos utilizar. Actualmente se describe la anestesia multimodal que habló el doctor. Y bueno, básicamente usar dos o más medicamentos que tienen un efecto sinérgico. Este efecto sinérgico que voy a explicar fácilmente es, en vez que 2 más 2 sea 4, 2 más 2 es 10. Tiene una potencia que potencializa el efecto analgésico que estamos buscando. Y básicamente ¿cómo empezamos el tratamiento? Se describe en la anestesia preventiva, que es la que se realiza antes que inicie el estímulo quirúrgico, la sensibilización de nociceptores periféricos y centrales. ¿Cómo hacemos? Inyección a nivel de la herida operatoria antes que inicie la cirugía. Está en boga ahora la cirugía laparoscópica de 3 puertos. ¿Y cómo hacemos? La infiltración antes que inicie el estímulo quirúrgico con anestésico de una latencia menor a 5 minutos, lidocaína. Muchas veces utilizamos ropivacaína o bupivacaína, pero cuando está empezando a actuar ya termina la cirugía. La habilidad de los cirujanos es tanta que de repente en 15 a 20 minutos terminamos una vesícula o una apendicectomía. Y bueno, esto no está muy demostrado si realmente funciona muy bien, pero es básicamente prevenir o anticiparse al estímulo, a la nocicepción del paciente. Después tenemos una serie de gamas que utilizamos un arsenal, que es los bloqueos regionales, sea centrales, peridurales, raquídeas, y lo que básicamente hago muchísimo son cirugías de hombro. La cirugía de hombro usamos netamente, son bloqueos de plexos interescalénicos o bloqueos supraclavicular. Las artroscopías no ameritan unos bloqueos de plexos, pero sí para la artroplastía total de rodilla o cirugía de pie funcionan muy bien. Sean con anestésico local de larga duración o combinados con alguna droga coadyuvante que ayuda a prolongar y modular el dolor. Ahí
pasamos a la anestesia, a los analgésicos, los AINE que habló el doctor Celauro, que perfectamente se entiende, ¿verdad? Tratamos de no, obviamente, nunca mezclar un AINE de la misma característica por el efecto colateral que tiene. Empezamos de acuerdo al tipo de dolor, sea somático, visceral o neuropático. Usamos lo siguiente: cuando el paciente se queja que le aprieta, que le late, usamos un AINE, paracetamol, o sea, paracetamol combinado con algún AINE con capacidad antiinflamatoria específica. Cuando el paciente siente que le quema algo, usamos pregabalina o tramadol, que funciona muy bien. Y los dolores tipo viscerales, usamos clonexinato-helicina o la popular dipirona metamizol, que funciona excelentemente. Posteriormente a eso pasamos a los opiáceos, ¿verdad? Obviamente, con esta técnica multimodal tratamos de ahorrar la cantidad de opiáceos que estamos dando. Está en nuestro arsenal y seguimos utilizando. Y empezamos con opiáceos de baja potencia, obviamente siempre mezclados con los AINES y algunas otras drogas que son coadyuvantes. Usamos tramadol, meperidina, morfina, y funciona muy bien a bajas dosis y con el cuidado que debe tener toda persona o todo paciente para evitar complicaciones. Una vez que tenemos todo ese arsenal terapéutico en nuestras manos, usamos también drogas coadyuvantes. Hablamos recién de la anestesia libre de opoide, que estamos empezando a utilizar la pregabalina preoperatoria para sedar al paciente, estabilizar su presión arterial, y a la larga, con los analgésicos anestésicos que tenemos, el uso de derivados de morfina disminuye notablemente. Todos los procedimientos que sí te hacen o disminuyen la cantidad de opiáceos que recibe el paciente en el postoperatorio, que es muy bueno. Obviamente, todo lo que hacemos no está libre para nada de complicaciones. Obviamente, estos pacientes que son sometidos, por ejemplo, a una artroplastía de rodilla, o son pacientes obesos, están encamados, les duele mucho, y con esto evitamos primeramente el dolor. Y evitando el dolor, mejoramos el alta hospitalaria, disminuimos el costo dentro del sanatorio, la recuperación rápida para sus actividades laborales, y lo mismo el confort del paciente y de los familiares. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Bueno. Yo soy el verdugo, yo soy el malo y tengo que cortarle cuando por ahí Bueno, muchísimas gracias, doctor, por el aporte. Estoy seguro que cada uno sí puede aportar más de 15 minutos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a concluir así el tercer tema. Vamos a pasar para el cuarto tema. Hoy también estamos en compañía de la doctora Amaya Ortiz. Ella es representante de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología, especialista en medicina interna por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en gastroenterología, endoscopia digestiva y hepatología por la Universidad Nacional de Asunción. Diplomatura superior en neurogastroenterología y motilidad digestiva por la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, curso de perfeccionamiento en neurogastroenterología y motilidad digestiva en el Hospital Clínic de Barcelona, España. Hoy estamos con la doctora entonces Amaya Ortiz para hablar de un tema súper interesante, el dolor abdominal de tipo funcional. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches para todos. Es realmente un gusto para mí compartir con todos ustedes este panel. Hoy tenemos un tema interesante y la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento de base para el síndrome del intestino irritable? Muy bien, entonces, antes de entrar en el tratamiento, a mí me gustaría que recordemos que el intestino irritable, el síndrome de intestino irritable en sí, es una enfermedad muy heterogénea, donde el dolor abdominal, es cierto, es un síntoma cardinal y siempre está presente en mayor o menor grado, pero en sí se puede acompañar de una gran variedad de otros síntomas. Y también tenemos que recordar que es una enfermedad multifactorial. Por lo tanto, el tratamiento es bastante complejo. Evidentemente que no tenemos una pastillita mágica que solucione la enfermedad y tampoco tenemos un mismo tratamiento que podamos generalizar para todos los pacientes. Entonces, nos basamos como primera línea sobre todo en medidas no farmacológicas. Y dentro de las medidas no farmacológicas
tenemos que insistir mucho en la relación médico-paciente, que hoy en día se considera como, establecer una buena relación médico-paciente se considera como parte del tratamiento de lo que es el síndrome de intestino irritable. Y esto implica un reaseguramiento de ese paciente. Reasegurar, por un lado, el hecho de que la enfermedad existe. Estos son pacientes que muchas veces consultan con varios colegas y van haciéndose un montón de estudios auxiliares de diagnóstico. Y recordemos que al ser una patología funcional, en la mayoría de los estudios van a salir normales. Entonces, son pacientes que a veces terminan frustrados, inclusive tras salir de una consulta donde un colega les dice: usted no tiene nada, señora, vaya a la casa. Pero esta es una paciente que, sin embargo, tiene dolor abdominal todos los días. Entonces, reasegurar implica también darle valor a esos síntomas. Y por otro lado, reasegurarle en el sentido que esta no es una enfermedad grave, es una enfermedad molestosa con la que el paciente va a tener que convivir y que se puede controlar. Luego entramos a hablar en las medidas del estilo de vida, que sabemos tienen influencia también. La actividad física ha demostrado ser útil, tampoco hay una recomendación absoluta y general, se va viendo con cada paciente según preferencias inclusive. Y la alimentación también, aquí quiero insistir porque otro concepto erróneo se da hoy en día muy frecuentemente, es la dieta muy restrictiva. Son las restricciones alimentarias vamos a decir, exageradas, muchas veces innecesarias. Lo ideal en el intestino irritable es lograr encontrar los alimentos que funcionan como gatillos en ese paciente en particular. Es cierto que hay algunos grupos de alimentos que más frecuentemente generan síntomas, como por ejemplo, hoy en día está muy de moda en los pacientes que no consumen lactosa o los pacientes que no consumen gluten. Es cierto que frecuentemente desencadenan síntomas, pero no es así para todos los pacientes. Entonces, lo ideal hoy en día es tratar de dirigir el tratamiento alimentario, digamos, caso por caso, ¿verdad? Luego tenemos recomendaciones generales como aumentar el consumo de líquidos, consumir suficiente agua, también insistir en el consumo de fibras, pero en lo que respecta a la dieta, yo creo que evitar los excesos es lo más importante probablemente. Aparte de estas medidas, contamos con un gran arsenal de medicamentos y cuando hablamos de medicamentos vamos a ir dirigiendo según los síntomas que queremos eliminar en ese paciente. En lo que respecta al dolor, el grupo de medicamentos que más uso tiene, que más evidencia tienen como primera línea, son los antiespasmódicos en realidad. Y tenemos varios grupos, tenemos medicamentos anticolinérgicos, tenemos relajantes directos del músculo liso que se utilizan para disminuir el dolor y también tienen efecto positivo sobre la calidad de vida. Pero insisto, sobre todo cuando hablamos en primera línea, en las medidas no farmacológicas sobre todo. Excelente. ¿Qué dificultades generan los AINES, doctora, y los opioides en la vía digestiva? ¿Hay alguna forma de poder resolver todo esto? Entrando primero entonces a hablar un poquito de AINES, tenemos que hacer la diferenciación. Están los efectos adversos del tracto digestivo superior, o sea, los gastrolesivos sobre todo, que creo que ya se habló bastante cuando hablamos, por ejemplo, de AINES o de los selectivos COX-2. Evidentemente que los selectivos COX-2 tienen menos efectos adversos en el tracto digestivo superior. Entonces, desde el punto de vista digestivo, sobre todo si vamos a mantener dosis alta de AINES y vamos a mantener esos AINES por un tiempo relativamente prolongado, desde el punto de vista digestivo preferiríamos usar los COX-2, los inhibidores selectivos. Sin embargo, tenemos que recordar que también los AINES tienen efectos adversos sobre el tubo digestivo inferior. Son efectos que por ahí no están tan estudiados y no pensamos tanto en ellos, pero se ha visto desde perforaciones, sangrados, tanto en intestino delgado como en grueso, con cierta predilección, digamos, por la región de la válvula ileocecal,
y sobre todo las lesiones más típicas son las membranas que pueden generar inclusive cuadros oclusivos. Esto en realidad que ocurre en usos más prolongados de los AINES y a diferencia de los efectos adversos del tubo digestivo superior que nosotros podemos ayudar a prevenir con la inhibición ácida, por ejemplo, los efectos adversos sobre el tubo digestivo inferior aún no tienen manera de prevenirse y tampoco está demostrado que los inhibidores selectivos de COX-2 tengan menos riesgo en el tubo digestivo inferior. Así que yo creo que es interesante tener una buena indicación sobre todo de los AINES, ¿verdad? Excelente, totalmente. Ahí del otro lado también está el doctor Gustavo Blanco. Queríamos saber un poquitito, doctor, qué tal tu experiencia en relación al síndrome del intestino irritable, la analgesia para el caso. Maravilloso, porque fue un compendio de lo que uno tiene que enfrentar realmente como tratamiento de este cuadro. Me toca a mí periódicamente recibir pacientes que no han respondido al tratamiento convencional. Pero se dijeron dos cosas que son clave. Una, los estudios. Estudios y dolor no van de la mano. El dolor lo siente la gente y como bien se decía, el dolor lo va a sentir aunque el estudio no tenga absolutamente nada. Pero los médicos nos hemos encaminado los últimos 40, 50 años a creer solamente en lo que dicen los estudios. Y la verdad está en lo que dice el paciente, no en lo que dice el estudio. Así que coincido con la doctora plenamente. Y otra cosa importante es el concepto ese que ella dijo. Cuando usamos antiinflamatorios no esteroides, por más de una semana, sea no esteroides no específicos o sea inhibidores COX-2, en mayores de 45 años, se recomienda el agregado de inhibidores de bomba de protones, porque algo de daño puede llegar a hacer en la vía digestiva alta. Pero desde la aparición de los registros videográficos endoscópicos, con las capsulitas que se podía filmar el intestino completo, se vio que había lesiones a nivel intestinal, intestino delgado e intestino grueso, producido por los antiinflamatorios. Por lo tanto, no es que sean inocuos, como bien se decía, no los vemos frecuentemente. Y en el escalonamiento del tratamiento del dolor por el dolor en sí, la secuencia es primero antiinflamatorio, después opioides menores, después opioides mayores. Pero todo lo que es abdominopelviano se tiene que salir un poco de este origen del pensamiento que tenemos los médicos. Porque cuando cometen el error de agregar los opioides, que es lo que a lo mejor faltó explicar en este momento, los opioides producen en más del 40% de las personas constipación. Enlentece el tránsito intestinal, hace que de la materia fecal se reabsorba más agua, por lo tanto va a tener más dificultad para la evacuación intestinal. Y nosotros no podemos permitir eso en este tipo de pacientes. Si se toma el recaudo de decir, toma mucho líquido, hace dieta rica en fibras, ten esto, para favorecer el tránsito intestinal y que esto no tenga un freno funcional, se lo estoy generando yo cuando le doy opioides a estas personas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si no tengo otra salida porque el dolor es insostenible y no tengo otra herramienta para aplicar, lo que hago es utilizar opioides en bajas dosis, pero sí o sí lo voy a acompañar de laxantes. Generalmente los osmóticos, generalmente como la lactulosa, o puedo utilizar algunas otras sustancias que sean más livianas para el organismo. En los últimos años prevaleció un boom de las enfermedades gastroenterológicas que antes no entendíamos, no sabíamos, no conocíamos. Daño de los plexos mientéricos, todo el tema de los trastornos de la absorción y demás. Y eso lleva a que aparezca una serie de patologías que a veces no tienen tratamiento. Tenemos que estar atentos porque a veces tenemos que generar conductas no habituales con este tipo de pacientes. Buenísimo, muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna intervención ahí tenemos? Si le pueden acercar el micrófono, por favor, a la doctora. Le escuchamos. Buenas noches, felicitaciones al panel, felicitaciones a la doctora por su exposición.
Simplemente agregar un poquito, me presento, Luz Céspedes, para los que no me conocen, soy coloproctóloga. En lo que respecta al intestino irritable, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que generalmente el origen es somático. Generalmente los síntomas que presentan los pacientes con intestino irritable son causados por las disfunciones propiamente de la patología en sí. Entonces es importante establecer el origen somático y tratar desde ese punto de vista esta patología. El dolor a nivel abdominal del intestino irritable generalmente está causado por espasmos, tanto sea por la disfunción, por dificultades evacuatorias o por efectos de deposiciones diarreicas muy frecuentes. De ahí que, ya lo expresó el doctor Blanco, el uso de opiáceos, así como los AINES, no son de primera elección en el tratamiento del intestino del colon irritable. Nos enfocamos al origen de la patología, que en la mayoría de los casos, para no decir en el total de los casos, son somáticos. Otra cosa, ya lo expresó la doctora, el diagnóstico se hace por descarte. No es una patología que la podamos ver en un estudio por imágenes o la podamos constatar por una colonoscopía. Lo hacemos por descarte, buscamos la causa del dolor, no encontramos, investigamos un poco más allá, investigamos la parte emocional del paciente, tipo de actividad que realiza y todo el entorno familiar del paciente para atribuir esto al diagnóstico del intestino irritable. Simplemente acotar un poquito de eso a todo lo que ya expusieron los colegas. Gracias. Gracias a vos, doctora. Doctora Maya. Sí, antes de cerrar este tema tan interesante, con respecto a los opioides, es cierto que se sabe mucho con respecto a la constipación secundaria que pueden generar, pero no quería dejar de mencionar un efecto adverso también sobre el tubo digestivo superior, que en los últimos años se está empezando a ver, inclusive hay series de casos ya reportadas. Los opioides también tienen como un efecto adverso la generación de trastornos hipercontráctiles esofágicos. Y son pacientes que muchas veces se presentan con disfagia después del inicio del tratamiento o con dolor de pecho de origen no cardíaco. Y inclusive se puede observar inclusive en los estudios manométricos que generan esófagos hipercontráctiles o en martillo, como solíamos ver antes, que aparentemente, por lo que se está investigando todavía, es algo todavía en desarrollo. Al retirar los opioides, estos trastornos desaparecen y el paciente vuelve a tener una motilidad esofágica normal. Entonces, probablemente vamos a ir encontrándole cada vez más efectos adversos a lo largo de todo el tubo digestivo. Excelente, gracias, doctora. ¿Alguna cosita más que aportar? ¿Algo que quieran decir? Veo que acá no hay preguntas tampoco al respecto en nuestro foro de preguntas. Así que, bueno, seguimos con el quinto tema. Hoy estamos en compañía también del doctor Donovan Melgarejo. Él es representante actual de la Sociedad Paraguaya de Neurología, médico cirujano, neurólogo, expresidente de la Asociación Paraguaya para el Estudio y Tratamiento del Dolor, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Neurología. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches y también a todo el auditorio. Es un placer estar aquí frente a distinguidos colegas y especialmente a uno que impulsó el tratamiento acá dentro de una sociedad, ¿verdad? El doctor Celso Fretes. Excelente, doctor. Vamos a hablar un poco hoy acerca del dolor neuropático, que dicho sea de paso, tenemos ya un par de consultas para diferenciar un poquitito el dolor neuropático y su tratamiento. Pero, ¿cómo identificamos realmente, doctor, el dolor de tipo neuropático? Bueno, lo que los colegas estaban mencionando es un tipo de dolor que no es el neuropático, que es el dolor nociceptivo. Entonces, lo principal es conocer el dolor nociceptivo, que es lo más frecuente, el cual se debe a un daño actual, presente, y la gran mayoría de las veces se puede distinguir en un examen físico, se puede ver las secuelas. El otro es el dolor neuropático, ¿verdad? El dolor neuropático puede ser a consecuencia de un dolor nociceptivo que produjo una alteración no en los receptores nociceptivos, sino en las vías somáticas sensoriales. ¿Qué quiere decir eso? Axones, médula espinal, tronco cerebral, cerebro. De ahí que el dolor neuropático puede ser por lesiones centrales o periféricos.
Aparte de eso, la característica del dolor neuropático es que es un dolor crónico, que quiere decir que normalmente es un dolor que va desde los 3 meses. En realidad, los tiempos son arbitrarios, pero por clasificación se habla de que es un dolor que persiste por más de 3 meses y que la causa primaria ya, digámosle así, ya no es tangible tanto así, pero hay un daño que se puede observar en ciertos estudios o una característica en los pacientes. Entonces, él tiene una característica específica. A diferencia de lo que serían los nociceptivos, que son punzantes, agudos, esto tiene los dolores, son dolores a veces más vagos, que de repente puede tener exacerbaciones. Aparte de eso, que el dolor se habla de los dolores quemantes, o los pacientes hablan como una sensación de hormigueo, ¿verdad? O una alteración en la sensibilidad que el paciente muchas veces no puede describir bien. Entonces, saber cuál es el dolor nociceptivo y que descartando el dolor nociceptivo, entonces ahí llegamos a poder saber el dolor neuropático, ¿verdad? O sea, tiene que haber una lesión a nivel de la vía somatosensorial que se prolongue por un tiempo determinado y con características particulares. Excelente. Una vez que se logra establecer el diagnóstico, ¿cómo se entabla el tratamiento farmacológico? Bueno, con respecto al tratamiento farmacológico del dolor neuropático, depende de cuál estructura o qué tipo o qué enfermedad es la que le aqueja al paciente para poder elegir. Por lo tanto, para hacer un tratamiento del dolor neuropático, tenemos que conocerle bien al paciente. Y le agradezco que me haya puesto después la doctora, que no después de los colegas, ¿verdad? Porque va un poquito más de la mano con lo que ella estaba expresando, ¿verdad? Y también lo que dijo la doctora aquí en el auditorio, ¿verdad? Hay que conocer el estado psicológico del paciente, hay que conocer también al paciente y sus patologías, sus comorbilidades, porque las medicaciones que se utilizan en estos pacientes varían, ¿verdad? No hay un tratamiento específico, excepto para la neuralgia del trigémino, que sí tiene apoyo científico con alta nivel de significancia, ¿verdad? Que sería la carbamazepina, ¿verdad? La carbamazepina es un antiepiléptico, pero es también un fármaco para el dolor neuropático y que se demostró que sí tiene una categoría específica para la neuralgia del trigémino. Sin embargo, otros dolores neuropáticos dependen mucho del tipo de paciente, de la respuesta de sus comorbilidades, y que pueden ser, por ejemplo, los antidepresivos o los antiepilépticos como la pregabalina. La pregabalina suele ser muy bueno para los otros tipos de dolores neuropáticos, como el dolor neuropático por la diabetes, ¿verdad? Después la amitriptilina, que suele ser buena para las migrañas, para las cefaleas tensionales. Después hay un juego de nuevos fármacos que también tienen buena respuesta, como la duloxetina, la venlafaxina. Por lo tanto, también algo interesante en el tratamiento, que hay que explicarle al paciente que le estamos tratando su dolor neuropático, porque estos fármacos dicen antiepiléptico y el paciente no tiene epilepsia. Dice antidepresivo y el paciente muchas veces no tiene un cuadro depresivo, y son ciertas situaciones que hacen que el paciente abandone sus medicamentos, ¿verdad? Eso también es importante agarrar y de repente explicarle de qué mecanismo y en qué área no estamos. Pues eso sucede mucho cuando estamos tratando dolor, ¿verdad? Neuropático, que en las prescripciones, como son medicamentos utilizados y descubiertos de repente para ciertas enfermedades, también se utiliza para el dolor neuropático, ¿verdad? Un fármaco que también estuvieron mencionando para el dolor agudo, que nos sirve mucho para las exacerbaciones, suelen ser los opiáceos, el tramadol, ¿verdad? Solo con el respecto al tramadol, hay pacientes que toleran muy bien y hay pacientes que no toleran bien. Entonces, también tenemos que de repente avisar al paciente que la respuesta depende mucho de su organismo. Y estos medicamentos, a diferencia de los analgésicos, por más que el dolor sea muy intenso, no nos permiten utilizar a dosis elevadas. Uno, porque la tolerancia de cada individuo es distinto y los efectos
de cada medicamento son dosis dependientes también, ¿verdad? Entonces, esos más o menos son prácticamente los puntos clave del tratamiento del dolor neuropático. Después ya están los bloqueos por radiofrecuencia, pero acá el doctor es el que sabe más, que son procedimientos más invasivos. Eso normalmente que es lo que cuando existen patologías específicas, que una vez que el tratamiento farmacológico no esté funcionando, entonces se tendría que agarrar y indicar. Algo que también estábamos hablando mientras nos saludábamos con el doctor Celso, es que no hay que esperar mucho tiempo para plantear esos tipos de tratamientos. Se estipula que para derivar a un paciente a ciertos especialistas, se estipula que se tiene que derivar cuando ya, si pasó 1 o 2 meses y no pude mejorar o la mejoría fue poca, entonces tenemos que acudir a ciertos colegas para poder ayudarnos, a ciertos colegas con ciertas especialidades o reunir un equipo multidisciplinario. El dolor neuropático tiene esta característica, ¿verdad? Que no es un tratamiento que solo se queda a cargo de un profesional. Es un dolor que requiere asistencia multidisciplinaria. Excelente, muchas gracias, doctor. Doctor Gustavo Blanco, ¿qué tenemos de tu experiencia en relación al dolor de tipo neuropático? Mira, David, gracias Donovan porque me ampliaste el panorama para un par de comentarios que tengo la intención de hacer ahora. Cuando hablamos del dolor nociceptivo, sí, dije nociceptivo, hablamos de la activación de un nociceptor, sí, una línea de conducción, estimula el tálamo, el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Se potencia con la inflamación. Me salto un bloque y voy al tratamiento del dolor neuropático. El tratamiento es antiepiléptico, como pregabalina, que actúa en los canales de calcio voltaje dependiente a nivel del asta posterior de la médula. Antidepresivos, como la duloxetina o la mitriptilina, que inhiben recaptación de serotonina y noradrenalina, con lo cual potencian el mecanismo de modulación descendente del dolor. La venlafaxina, que se incorporó últimamente en este arsenal terapéutico, a dosis mayores a 200 miligramos hace inhibición de recaptación dual. Hasta esa cantidad es inhibidor de recaptación de serotonina nada más. Pero yo quiero hacer pie en esto para volver el paso atrás que me salté el bloque anterior. Tengo 2 mecanismos de acción: canales de calcio y inhibición de recaptación de serotonina y noradrenalina. Cuando uno se plantea qué conducta vamos a tomar con un paciente que tiene dolor neuropático, en realidad no sabemos, porque la cantidad de mecanismos de producción y de perpetuación del dolor neuropático superan los 12 mecanismos reconocidos, completamente distintos, de los cuales hay uno que es el que justamente tiene utilidad la carbamazepina, que es las descargas ectópicas, que es lo que pasa con la neuralgia del trigémino, ese dolor fulgurante instantáneo que rápidamente desaparece pero que puede repetirse incesantemente. Es la única manifestación clínica que si nosotros vemos que nuestro paciente identificado como dolor neuropático tiene en cualquier parte del cuerpo, podemos usar la carbamazepina, porque actúa sobre los canales de sodio, que son los que generan la descarga ectópica. Entonces, ¿por qué nosotros entendemos que el dolor neuropático es el dolor que nos enseña a fallar? Que vamos al 50% de los pacientes bajarles más del 50% del dolor y una cantidad enorme no vamos a poder hacer nada por ellos. Porque no estamos tratando el mecanismo. Porque lamentablemente la medicina nos condujo a entender un dolor con el nombre de la enfermedad que lo generó. Neuropatía diabética, neuralgia posherpética, neuropatía por HIV, neuropatía por agentes quimioterápicos. Pero no sé qué mecanismo es el que lo está produciendo. Sin embargo, primera línea de tratamiento: pregabalina, gabapentina, mitriptilina, duloxetina. Si no me alcanza, le agrego el tramadol,
que el beneficio que tiene el tramadol, que además de actuar sobre los receptores opioides mu, inhibe recaptación de serotonina y noradrenalina. Por lo tanto, me da un doble mecanismo de acción. Pero no estoy tratando el mecanismo porque no lo conozco, no lo puedo averiguar. Y ese es uno de los motivos principales por los cuales fallamos justamente. Es importante esto porque tenemos que prepararnos para esto y saber que tenemos que ir rotando. De todas maneras, coincido con Donovan que la pregabalina es la que se ha posicionado en primera línea en todo el mundo. Más allá de por su eficacia, que es la que podremos discutir después, es porque es una droga que no va a comprometer la función de otras drogas, que en una hora de haberla tomado ya está teniendo acción terapéutica, que no tiene metabolismo prácticamente, el 1 o 2% se metaboliza en el hígado, el resto se excreta por riñón tal como la tomamos, pero no va a interferir con los mecanismos de todos los otros tratamientos que tengamos que aplicar en el paciente. Esa es la ventaja enorme que tiene la pregabalina. Y por supuesto, como decía Donovan, tenemos que ir titulándolo, empezando de a poquito, ir aumentando las dosis y asociando drogas. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Blanco. ¿Alguien que quiera aportar? Doctor, si le pueden acercar el micrófono, por favor. Hola. Sí. La experiencia que tiene el panel en lo que es miembro fantasma. Después de una amputación, el paciente empieza a tener dolores y a veces no se controlan con medicación habitual, ¿verdad? Entonces tenés que empezar a hacer una mezcla de medicamentos, inclusive recurrir a especialistas un poquito más, con más experiencia. Y bueno, es como dijo el doctor, es una cuestión multidisciplinaria, inclusive a veces entra el psicólogo y todo a jugar un papel muy importante, ¿verdad? No sé qué experiencia tiene el panel para ayudarme un poquito. Gracias. Excelente, gracias, doctor. Miembro fantasma. Sí, creo que tocó un tema muy complejo realmente. En situaciones es un poco sencilla, pero en la gran mayoría es como dice. El tratamiento es complejo, es determinar el mecanismo y la personalidad de esa persona, pues tiene mucho que ver también con la personalidad previa. Por lo tanto, está la terapia farmacológica, también la terapia cognitiva, conductual, psicológica y también la fisioterapia. Creo que esos tres tienen que ser combinados en estos pacientes para el tratamiento y no es sencillo realmente. Quisiera tener una fórmula para decir esto se soluciona de esta forma, pero es la experiencia que creo que tenemos todos con esa patología. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Gracias, doctor. Bueno, y para concluir nuestro último tema, justamente acá estaban preguntando también, Giovanna dice, en teoría la incidencia del dolor fantasma disminuye significativamente si se coloca un catéter epidural 72 horas antes de la cirugía y se mantiene en el postoperatorio. Bueno, nuestra experiencia como en anestesia y el tratamiento de dolor fantasma, sí, es un bloqueo central, sea raquídeo peridural, y según las literaturas, el bloqueo peridural con un catéter, con una analgesia previa, evita la formación del dolor fantasma, o sea, que conlleva un dolor fantasma. Y el tratamiento, básicamente, usamos amitriptilina para este tipo de dolor. Y así como estaban comentando, tuve un caso de un paciente con dolor miembro fantasma, le receté amitriptilina, me dijo que él no estaba deprimido, una droga que iba a alterar su estado mental y que no estaba deprimido. Bueno, tuve una pequeña discusión con él, pero lastimosamente es así, ¿verdad? La comunicación, actualmente la gente lee internet y piensa que sabe todo, ¿verdad? Lee todo el prospecto y piensa, esto es una droga para depresión y bueno, no me va a ayudar. Pero sí funciona, así como dice la persona que escribió, realmente sí funciona, un bloqueo peridural continuo por 2 días y una analgesia previa antes de la incisión quirúrgica. Excelente, gracias, doctor. Y del otro lado, doctor Gustavo Blanco, ¿alguna experiencia tuya en relación
a lo que planteaba el colega acá también que está presente en el evento, el dolor de tipo miembro fantasma. Bien, gracias David. Primero tenemos que entender que cuando se hace una amputación y se secciona un nervio, ese paciente cuando al día siguiente le preguntamos qué le duele y nos dice que le duele el pie que no tiene, eso es consecuencia propia de la amputación que le acaban de hacer. Entendemos como dolor de miembro fantasma, y depende de distintas teorías, aquel que perdura en esas condiciones más de un mes o más de 3 meses después del procedimiento de la amputación. Es más frecuente en desgarros traumáticos que en cirugías programadas y por supuesto la prevalencia de dolor intenso preoperatorio no tratado va a favorecer que después ese tejido nervioso esté más irritado y favorezca el dolor. Por eso estoy de acuerdo con la analgesia previa. Pero si quiero aportar algo diferente a lo que ya han dicho, le plantearía al colega que hizo la pregunta que yo divido a estos pacientes con dolor de miembro fantasma en 2 grandes grupos. El que tiene causa corregible y el que no tiene causa corregible. Entonces, cuando aparece un dolor de miembro fantasma de larga duración en el tiempo, lo primero que yo planteo es hacer un procedimiento analítico, un estudio, una resonancia, una tractografía, para ver si no hay un neuroma de amputación. Porque si hay un neuroma de amputación, me va a perpetuar el dolor, no va a responder a los tratamientos y tengo que hacer la cirugía, resecar el neuroma y se acabó el problema, entre comillas, ¿no? Obviamente. Pero sería más fácil eso, ese es el más fácil de todos. Con el otro después tenemos problema todos, por supuesto. Si no tienen ningún neuroma, vamos a tener que tratarlo como podamos. Muchísimas gracias, doctor. Así damos por concluido el 5.º tema. Y para hablar de nuestro último tema, antes de pasar, porque supongo que queremos comer algo y tomar algo, parece, por acá. Antes de nuestro brindis. No me invitaron, no, por delivery. Antes de nuestro brindis, entonces, con el último tema nos acompaña el doctor Celso Fretes. Él es médico, especialista en cirugía neurológica, áreas de cirugías de columna vertebral, profesor titular y jefe del Departamento de Neuroanatomía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, actual cargo obtenido por concurso de méritos y aptitudes, director médico, Centro de Columna y Terapia del Dolor, Instituto Randall de Asunción, Paraguay. Dedicación exclusiva al estudio y tratamiento del dolor de tipo neuropático y músculo-esquelético. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias, David, y gracias a la Farmacéutica Paraguaya por la invitación y tener la oportunidad de compartir con queridos colegas temas tan importantes. El tema que hoy nos convoca, doctor, en tu presencia, es qué técnicas intervencionistas hoy tenemos disponibles, en la actualidad me refiero, para poder tratar el dolor. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué esquemas de tratamiento disponemos para el manejo, en primer lugar, del dolor de tipo músculo-esquelético? Hay que reconocer que en las facultades de medicina de América del Sur, Central, del Norte, Europa, no hay materias en el pregrado relacionado a manejo del dolor. Hay que entender que en las residencias de especialización no hay énfasis en el manejo del dolor. Personalmente, igual que muchas colegas que están aquí, aprendimos a operar sin entender de dolor. Así que es muy importante este tipo de eventos donde uno un poco se nutre con información tan útil. Y ordenar ideas, porque para algunos especialistas y médicos con dolor, la primera opción es una cirugía. Y eso ocurre en Paraguay, ocurre en Europa, ocurre en Estados Unidos. Para otros es el tratamiento médico o medicamentoso por 6 meses, por 1 año, la fisioterapia y todo eso es el otro extremo. Entonces es importante ordenar las ideas en el sentido de que hay que respetar los plazos en el manejo del dolor. Dolor fantasma, dolor neuropático, dolor musculoesquelético. Respetar los tiempos significa
si en un tiempo prudencial, semanas, 4, 6, 8 semanas, no hay respuesta, hay que hacer algún tipo de tratamiento que nos ayude a identificar la causa del dolor. Entonces, el primer paso para entender más se llaman los bloqueos o vulgarmente infiltraciones. Las infiltraciones tienen por objetivo identificar dónde se origina el dolor. En un nervio, en la parte o tejido músculo-esquelético o en una víscera, que es el tercer tipo de dolor que no hay que olvidar. Hay un tema muy importante de que muchas veces queremos hacer tratamientos y no entendemos si el dolor es exclusivamente neuropático o si es músculo-esquelético. Entonces el primer paso se llama bloqueos, infiltraciones. Si es rodilla, si es columna, si es neuralgia del trigémino, muchas veces se puede primero intentar una infiltración, porque tiene fines diagnósticos. Y esto hay que aclararle al paciente. El fin es diagnóstico. Sirve para asegurar la posible causa del dolor. Y si uno aplica con triamcinolona, algún tipo de medicación antiinflamatorio, puede tener esa infiltración también un fin terapéutico. Entonces, para el dolor musculoesquelético y para el dolor neuropático, las primeras opciones son los bloqueos. Y después existen ya otras técnicas para aliviar el dolor. Excelente. Y la última pregunta es, ¿qué utilidad tienen los tratamientos tópicos cuando hablamos de dolor muscular? Es fundamental y hay que entender que en general ese tipo de medicinas, diferentes tipos de medicamentos, desde la lidocaína, que se usa mucho en el mundo deportivo y que se usa en la neuralgia posherpética, que es tan dolorosa, desde la lidocaína hasta la capsaicina, y están apareciendo las pomadas con contenido geles de cannabinoides, son útiles cuando las estructuras lesionadas son superficiales y el paciente es relativamente delgado. Pero cuando hay que llegar hasta tejidos más profundos no tiene ningún sentido ese tipo de terapia. Excelente, gracias doctor. Y del otro lado, el doctor Gustavo Blanco, ¿algo que quieras concluir al respecto, doctor? Lo primero que quiero decir es que lamento esta situación epidemiológica que no me deje compartir con todos ustedes este momento y reencontrarme con el doctor Celso Fretes, que como bien dijeron, fue un promotor de la Asociación Paraguaya de Dolor y ha trabajado mucho en todo esto, a quien conozco de hace muchos años y por quien tengo un profundo aprecio, y lamento no poder estar ahí, Celso, para darte un abrazo. Pero siguiendo con lo educativo, con la charla que estamos teniendo, es importante ver cómo las metodologías intervencionistas nos han ayudado muchísimo en los últimos años. Y a veces hay algunas técnicas que no se llegan a conocer. Agradezco que Celso haya dicho el tema del bloqueo diagnóstico. Todos los bloqueos son diagnósticos. Algunos van a ser terapéuticos también, porque van a resolver la inflamación regional, el daño que tenía, la irritación del nervio, y a lo mejor eso es un periodo de 2 meses, 3 meses, 4 meses, y si no, capaz que no vuelve más el dolor, la menor cantidad. Hay un concepto con respecto a los bloqueos que yo no pude encontrar dónde se originaba, que es que uno se puede hacer 3 o 4 bloqueos por año. Y se me ocurrió pensar y pensar y pensar, y terminé entendiendo que eso lo que me está explicando es la utilidad terapéutica del bloqueo. Si yo hago un bloqueo peridural para un paciente que tiene estrechez de canal raquídeo y eso le permite caminar más de 50 metros durante 3 meses, 4 meses y después pierde esa capacidad, le repito el bloqueo. Si la capacidad diagnóstica del bloqueo fue óptima y ese paciente al día siguiente del bloqueo caminó 4 cuadras y al otro día ya no puede caminar ni 50 metros, no voy a repetirlo día por medio el bloqueo. Entonces terminé entendiendo que ese concepto tan taxativo que decía que me hago 3 o 4 bloqueos por año
Depende de la respuesta que tenga. Y en algunas partes del cuerpo, el paso siguiente al bloqueo, cuando se puede hacer, dependiendo el área que esté comprometida, es la termolesión por radiofrecuencia o otro tipo de procedimientos. Pero quiero recalcar algo. Hay una patología de muy alta prevalencia, que es la artrosis de rodilla. Y la artrosis de rodilla afecta generalmente a gente que está en edad más avanzada, con exceso de peso, con poca movilidad, etcétera, etcétera. Y pareciera como que si tenés unos kilos de más, no te operan. Y cuando la artrosis es avanzada, el reemplazo de rodilla es lo único que tenés como salida, porque el resto no te va a resolver la funcionalidad de la rodilla nunca. Y en los últimos años hemos reflotado un procedimiento que quiero que tengan en cuenta, porque no está todavía tan difundido, que es el bloqueo de los nervios geniculados, que son los nervios que dan la sensibilidad a la articulación de la rodilla. Y si el bloqueo me da eficacia, aunque sea transitoria, también se propone hoy en día la termolesión por radiofrecuencia de los nervios geniculados, que va a tener una mayor duración efectiva. Entonces, tenemos en el intervencionismo una herramienta extremadamente útil y no podemos desconocerla porque nos va a ayudar mucho con el tratamiento del dolor. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Doctor Celso Fretes, ¿algo que quieras aportar? El tercer peldaño, luego de los bloqueos, es lo que decía el colega y amigo Gustavo, ¿sí? Se llama ablación, que significa coagulación y que se usa en el dolor musculoesquelético y neuropático. La ablación se puede hacer con frío, con sustancias químicas, con calor. Nosotros personalmente hacemos con calor. Y como decía él, hacemos en los nervios de la rodilla, en los nervios del hombro, en los nervios de la columna, buscando aliviar el dolor o cortar el proceso doloroso. Y hay que entender que el mundo del dolor no es solamente un problema periférico. Hay grupos americanos, canadienses y alemanes que dicen que las mujeres con dolores menstruales tienen lesionada áreas de su cerebro. Nosotros minimizamos mucho el manejo. Pacientes con dolores neuropáticos tienen lesiones en el cerebro. Pacientes con dolores musculoesqueléticos tienen lesiones. O sea, no es un problema periférico, es un problema central. Entonces, el presente y el futuro se llama técnicas de estimulación y de modulación. ¿Qué significa eso? Modificar el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Cómo se logra? Con técnicas de termoablación principalmente. Algunas técnicas son destructivas, destruyen, coagulan un nervio, y otros disminuyen la lesión o las descargas ectópicas de las neuronas. Y un punto y objetivo importante es la columna, porque ahí están los ganglios, que en el miembro fantasma es la puerta de entrada al dolor. Entonces un objetivo es el ganglio de la raíz nerviosa localizado en los forámenes. Esa es la puerta de entrada para cualquier tipo de dolor. Y estas técnicas apuntan mucho al ganglio. Pero hay que entender que hay que apuntar al cerebro. ¿Y cómo se apunta al cerebro? Con técnicas de estimulación. ¿Y qué técnicas existen hoy? Existen las técnicas de estimulación magnética o eléctrica, que se usan no solo en el dolor, se usa en la rehabilitación neurológica, para que un paciente con hemiplegia sea estimulado y que las neuronas y las vías mejoren. Se usan en el mundo deportivo. La delegación americana en los últimos Juegos Olímpicos usaban estimuladores eléctricos que parecían a los Wallman, que eran para estimular diferentes áreas. Entonces, está demostrado con estudios científicos que la estimulación cerebral ayuda mucho en el manejo del dolor y hoy hay que usar como herramienta. Nosotros estamos convencidos, estamos trabajando en que no hay que tratar la parte periférica, musculoesquelética y neuropática y olvidar el cerebro, porque al día siguiente de tener dolor, según trabajos científicos, a las 24 horas ya hay cambios irritativos en el sistema nervioso central. No 3 meses después ni 6 meses después. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Tratar un dolor fantasma 6 meses después es tratar un dolor con muchos cambios cerebrales. De ahí los plazos
son importantes y las escaleras, los bloqueos diagnósticos, las técnicas de ablación y las técnicas de estimulación, tanto del ganglio de la raíz nerviosa como técnicas de estimulación eléctrica y magnética transcraneal que no son invasivas y que están al alcance de la mayoría de los pacientes. Impecable. Muchísimas gracias, doctor Celso Fretes. Gracias, David. Muchas gracias también a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, que están interactuando con nosotros a través de las diferentes plataformas, específicamente del Zoom, a todos los colegas que están también aquí presentes físicamente y a todo este panel de excelentes profesionales que estuvieron aportando parte de la ciencia, parte de su experiencia y no menos el doctor Gustavo Blanco que está del otro lado. Doctor, muchísimas gracias por apoyarnos en estas 2 horitas en este primer día del Foro Internacional, del Dolor. Gracias, David. Es un gusto para mí compartir con todos ustedes esto, reencontrarme con viejos amigos, tener nuevos conocidos en este ámbito. Espero pronto poder estar por allá también. Y nos vemos mañana para el foro que va a tocar el tema de dolor crónico, por supuesto. Así mismo. Muchísimas gracias, doctor. Y mañana nosotros seguimos en nuestro segundo día, en el Día del Dolor Crónico, con también excelentes referentes dentro de las diferentes disciplinas. Así que muy agradecido por la compañía. Que tengan una excelente noche, buen resto de jornada. Buenas noches. Chao, chao.